Ixuanina. Ixuanina, qué buena estás. Tú y es la mi preferida. No, regona, no te pongas celosona, mujer, que a ti también te quiero. Tú también yes la mi debilidad. Y tú, Blanquina, tú también me prestes mucho, bobona. Perdonad, estaba teniendo una pequeña ensoñación totalmente inocente con la manzana asturiana, la manzana más rica que hay en el mundo entero. Imposible de olvidar su sabor, su jugo y, por supuesto, la única con la que puedes hacer sidra de Asturias, ¿eh? Esto que parece una perogrullada, hay mucha gente que no lo sabe, o algunos simplemente non se paró a pensarlo, pero así no es. Si quieres hacer sidra de Asturias, ¿con qué la vas a hacer? ¿Con manzana de Flandes? No. ¿Con manzana de América? No. ¿Con manzana de Bélgica? Pues no. Con Bélgica pues harás chocolate. Si quieres hacer sidra de Asturias, uses manzana de Asturias. Simple, como el currículum de un tronista. ¡Sidra Asturias! Una vez dijo un sabio, la mujer y la manzana tienen que ser asturiana. Y no veáis cuántas variedades hay. Voy a verles en el Tinder. Ay, perezosa, Ernestina, Prieta, Panquerina. Dios, estoy más rico y más jugoso que el harén del viejo ese de la mansión de Playmobil. Si queréis conocerles a todos, en www.sidradeasturias.ye, quiero decir .es, allí les tenéis todos, con foto y todo. La etiquetina. Ser o no ser sidra de Asturias. Esa es la cuestión. Y si quieres ser, tienes que estar fecha con manzana de aquí y tener la etiquetina de la denominación de origen. ¿Queréis un culín? Ay, para quieta, dame 15 minutinos que soy 76 y la madre, por Dios, Ernestina, que aunque me preste uno con